Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción. Hoy voy a reaccionar a Airbag con Jope. Buenas. Primera video reacción que hago con Jope. Ya dije en el anterior video que Airbag no es una de mis bandas favoritas, pero mucha gente me dijo de que son buenos músicos y empecé también a darle una segunda oportunidad. Escuché el tema anterior, me gustó. No salió mucho de lo convencional, pero realmente me pareció que hicieron bien su trabajo y queda demostrado que son grandes músicos. Vamos a estar reaccionando a Cuchillos Guantanamera del álbum Al parecer todo ha sido una trampa, que se estrenó en el año 2021. Fue uno de los temas que más pidieron en el video anterior. Una canción que salió en medio de la pandemia. No sé si el álbum, digamos, el título del álbum tiene que ver con eso o no. Ahora lo vamos a ver. Allá vamos. Empieza como si fuesen con unas guitarras medias ochenteras y un teclado, y luego se comienza a sumar el bajo, la batería y bueno, la guitarra líder haciendo ese punteito. Tiene una buena melodía, te va metiendo en el tema y la verdad me gustó, está buena. Va generando ese suspenso, las guitarritas chin chin chin, y después ya empieza toda la melodía y eso y la banda completa. Así que por ahora interesante, vamos a ver cómo sigue. Ahora viene la letra que llevará el mensaje al final de la canción. Cuchillos Guantanamera, ni idea de qué hablará la canción, la verdad. Tengo el presentimiento de que algo va a pasar. La niebla está cubriendo toda la ciudad. He tomado precauciones por si está acá. No me asusta nada, nada más. Bueno, la letra por ahora no dice nada claro, vamos a ver ahora en el estribillo, pero va encaminado, para mí va encaminado muy bien. Y va preparando todo como para mostrar el mensaje más crudo ahí en el estribillo. Me gusta cómo está construido porque empieza como dejan espacio a que entre la voz, a que se escuche bien el mensaje. Digamos, está el teclado y las guitarras que están como ahí de fondo. Y lo que más predomina es el bajo, la batería y bueno, y la voz. Luego ya, bueno, sí, al final El mítico pa 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 pa. la carga que va directo al estribillo. No Sí. tiene preestribillo, Que o va sea, subiendo. digamos que el segundo verso podría ser contado como preestribillo, o sea, por las variaciones que tiene. La armonía es bastante, por ahora, no sé si llamarla sencilla, pero es bastante repetitiva. Así que bueno, vamos con el estribillo. Muy bueno el estribillo, una melodía, es la misma que la del principio, Sí. la del riff. Un recurso que está bueno utilizarlo cuando tenés una melodía pegadiza porque todavía se te pega más, te queda en la cabeza ahí dando vueltas. Para mí nombra la palabra ansiedad, no sé si tendrá algo que ver con eso. Yo creo que es algo más general. Creo que habla un poco de luchar, digamos, con nuestros miedos, contra nuestros propios demonios. Y bueno, con la ansiedad. Los que sufrimos ansiedad por ahí nos vemos más representados desde ese lado, por la canción, por la letra. Y si nos enfocamos más puntualmente en eso, tal vez le encontramos un poco más de sentido por ese lado. Pero también creo que habla un poco de esto, de cuando uno se encuentra solo y lo difícil que es sobrellevar una situación. Por eso dice en la oscuridad. Pero poco a poco te vencí. O sea que por ende, digamos, como que salió adelante. Habla un poco también de eso, de que pese a todo, De la autosuperación. claro, de la autosuperación, de salir adelante. Me encanta el trabajo del bajo, cómo va dibujando. Está muy presente, me gusta mucho. Una primera presentación muy buena. Las cartas esta noche solas se repartirán y nuestro destino en sus manos quedará. Hay secretos escondidos
se le suma ahí como un punteíto. Claro, se le van sumando distintos elementos a las guitarras. Hay un montón de arreglos de guitarra muy, muy sabrosos, muy lindos, al igual que en el bajo. El bajo está muy, muy bien hecho, muy bien compuesto y muy bien ejecutado. Y además creo que también empiezan a aparecer en ese verso de fondo, eso, como distintos arreglos de guitarra que lo hacen mucho más llamativo a esta segunda parte de la canción. Y el estribillo es bastante pegadizo, o sea, Sí. tiene esa melodía bastante pegadiza. Coros también, no le había prestado atención, que aparecen en el estribillo pañados a los dos lados. Tiene Sí. como un river. Claro, con Muy- sí, con un efecto similar, tal vez un poco más exagerado. Llena bastante lo que es el estribillo, le aporta más fuerza. Ahora viene, no sé, una otra sección, no sé si vendrá un solo o vendrá un puente, así que ahí lo vamos a ver. Ah, me encantó el solo porque empieza como despacito, con pocos elementos. Está la batería, está el bajo y hay un teclado de fondo, no sé si hay una guitarra también, pero está muy atrás, con un punteíto muy, muy melódico, muy sentido. Como que baja el tema con un solo, una sola guitarra y después se le suma el bajo, porque está como decís vos, una guitarra, el tecladito y la batería. Y después se le suma en la segunda vuelta otra guitarra más, que eso ya como que cambia y Claro, la genera- armonía sí que le da Está ese, bueno. ese toque muy, muy lindo. Y el el bajo, bajo. que también por momentos acompaña esa armonía. Hace unas notitas ahí que acompañan también esa armonía. Muy, muy lindo como fue construido. Y ya después la carga, que más Sí. carga para volver al... Clásico. Supongo que será estribillo final. No sé si será un estribo o dos estribos. Siento que esta vez viene por mí y me atacaré en la oscuridad. Hoy no quiero más saber de mí. El futuro prende mi ansiedad, pero poco a poco te vencí. Acuchillos en la oscuridad. Hoy no quiero más saber de mí. Acuchillos en la oscuridad. Esa outro muy de suspenso. Sí, ese final ahí con las guitarras medio cinemático. Está bueno, me gusta cómo está construida la salida, porque es un estribillo final, hacen un punteíto en donde repite a cuchillos en la oscuridad, ¿no? Sí. Y después ya hace como un cambio en la batería, hace una base más lenta, vas a tocarlo más como en blancas, o sea, como que dobla el tiempo hacia atrás y le da como otra sensación y después, ¡pac!, ese final con las guitarritas bien. Y muy presente el bajo. El bajo es El bajo increíble, está me muy parece que es presente, una... Y en la última parte me pareció que más todavía. Más todavía. A pesar de que me parece que es similar a otras canciones de Airbag, sí creo que tiene como un tinte un poco más pesadito, más hard rockerito. Pero me gustaría escuchar también alguna canción que salga de este formato tan canción. No sé si tendrá Airbag. Por favor, si saben de alguno, En los comentarios. en los comentarios. Vamos a seguir reaccionando a más canciones de Airbag con Hoppe. Yo personalmente como que he escuchado varios temas de Airbag. Yo creo que lo que tiene Airbag, que al ser algo por ahí no tan complejo desde lo musical, yo creo que cualquier persona puede escuchar la banda tranquila y para mí Y- le va a dar pulgar arriba porque Claro, es más es familiar. muy Sí. escuchable y eso está bueno también. Con elementos sencillos desde la armonía, porque la armonía hace casi siempre lo mismo. Ellos afinan en mi bemol, o sea, medio tono bajo las guitarras, donde ellos en realidad estarían ejecutando esta canción en do menor. Para ellos
ellos es un do sostenido. La armonía es básica, hace la, mi, sol sostenido y do sostenido, y después cambias en las salidas del estribillo y en el solo también. Sencilla, pero lo que tiene Airbag es eso, que desde lugares simples hace canciones más complejas desde los arreglos y eso, y creo que ahí está, digamos, la magia. No es fácil tampoco con elementos simples construir una gran canción, y bueno, ellos lo han hecho y creo que es una de sus virtudes. También yo creo que la salida de esta canción en pandemia, yo creo que generó que varias personas se sientan identificadas. Al estar por ahí encerrados y no poder salir a la calle, es como que te genera eso, y yo creo que también fue un buen momento para sacar la canción. Fue como algo bastante feo, que muchas personas, por ejemplo, yo tuve mi primer ataque de pánico ahí, se potenciaron un montón de factores, y creo que no debo haber sido el único. Nos sentíamos como atrapados, como encerrados, nadie nos dejaba salir, y bueno, fue un momento bastante de mierda, y creo que la canción puede haber acompañado muy bien ese momento. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, ¿qué pueden hacer, Jope? Suscribirse, que es muy importante, darle like y comentar. Vamos a seguir reaccionando a canciones de Airbag. Si es alguna que salga un poco del formato este de Airbag, tan canción, así tan escuchable y sea más raro, mejor. Así que muchas gracias de nuevo y nos vemos En el próximo video. Chau, chau.